Hola, hola. Esta semana tenemos tres ejercicios que son un poco de la segunda ley de Newton y también están con lo de las energías. Tenemos este del brazo, esta otra de una polea y esta otra que es de una barra. Entonces esta parte va un poco con la parte de aceleraciones. Entonces para este ejercicio dice que el brazo BDE se activa con la aplicación del par de torsión de 50 newtons por metro al brazo CD. Entonces, lo que me preguntan son las reacciones de los pasadores cuando los brazos están en la posición mostrada. Ya me dan la velocidad angular y me dan eh, el momento, me lo indican la dirección. Me dicen que el brazo tiene una masa de 10 kilogramos y me indican el centro de gravedad. Y también me dice que tiene sujetada una masa de 12 kilogramos y también me dan su centro de gravedad. Entonces acá lo que podemos hacer un poco es relacionar la fórmula de la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración con la de momentos. Entonces momentos va a ser igual a una fuerza por una distancia. Y la aceleración es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir esa fuerza por una masa y por una aceleración. En este caso, bueno, ya me dan acá, ya me lo dan acá. Eh, bueno, aquí lo indico. Ya me dan la velocidad angular. Ahora, como esta velocidad angular es de toda esta barra, entonces yo puedo encontrar la aceleración mediante la fórmula de la aceleración angular es igual a la velocidad al cuadrado por el radio. Entonces, simplemente nosotros acá podemos decir que ya la velocidad angular ya me la dan, que es de 2 radianes con 3 segundos. Entonces yo digo 2 al cuadrado por el radio. ¿Cuál radio? Es el radio de 0,6. Entonces lo indico acá, 2 al cuadrado por 0,6. Eso me va a dar igual a 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración que nosotros ocupamos para poder aplicar ya sea momentos o fuerzas. Entonces acá lo que vamos a hacer es, como me preguntan la reacción en los dos pasadores B y D, lo que vamos a hacer es primero analizar, digamos, este eje o este brazo de acá. Analizamos este como por aparte y después podemos analizar este grande. Entonces, analizando primero podemos sustituir, encontramos una reacción y después aplicamos lo que es sumatoria de momentos y podemos encontrar las otras reacciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a separar el brazo, este brazo de acá, el pequeño, para poder trabajar con ese. Entonces, en este caso, lo que hice fue hacer el diagrama de cuerpo libre para la barra DC. Entonces, este brazo, la sumatoria de momentos va a ser igual a cero, porque lo que tenemos es una barra con un momento y, digamos, la aceleración se puede tomar en cuenta para la otra barra. A cambio que también nos están indicando en el momento mostrado, digamos, como una foto barra. Entonces, simplemente dibujé las reacciones y coloqué el momento. Entonces, este análisis del diagrama de cuerpos libres, la sumatoria del momento en el punto C va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque es como un instante del movimiento en el que se va a tomar en cuenta nada más. Entonces, si yo lo hago igual a cero, yo puedo despejar la reacción en D.
Entonces yo digo menos dx por la distancia de 0,6 más el momento de 50 y eso lo igualo a 0, yo puedo despejar la reacción de x. Entonces simplemente pasando al otro lado, yo digo que la reacción de x va a ser igual a 83.3. Entonces ya con esta reacción encontrada, yo no es que pueda, digamos, como hacer sumatoria momentos en D para encontrar Cx porque porque no va a tener solución. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es analizar la barra grande. Entonces con esa barra grande lo que vamos a hacer es hacer un diagrama del cuerpo libre y hacer sumatoria momentos en el punto D. ¿Por qué? Porque este punto D, si lo analizamos desde ahí, ya estaríamos eliminando estas dos reacciones y solo tendríamos la reacción de BA. Entonces sería mucho más simple. Entonces lo que va a hacer acá es borrar y hacer el diagrama del cuerpo libre de la barra grande. Entonces aquí lo que hice fue dibujar un diagrama de cuerpo libre para la barra grande. Entonces hice dos dibujos. ¿Por qué? Porque un diagrama, lo voy a tomar en cuenta solo para las fuerzas y el otro lo voy a tomar en cuenta solo para las aceleraciones. Entonces de un lado voy a tener las fuerzas debido a pesos y al otro lado voy a tener fuerzas debido a aceleraciones. Entonces simplemente aquí yo voy a hacer la sumatoria de momentos en el punto D. Entonces este va a ser el punto D. Por acá tengo el punto B. Y después más adelante tengo en este punto sería el centro de gravedad de la barra grande, que este sería G1 y este va a ser G2 de igual manera para el otro lado. Entonces yo lo que digo es que la sumatoria del momento D es igual a la sumatoria del momento D efectivo. Entonces simplemente es como tomar en cuenta que un momento se va a dar debido a las fuerzas por pesos y el otro debido a fuerzas por aceleraciones. Entonces, en este caso, digamos, tomando solo el diagrama de cuerpo libre de la izquierda, entonces yo digo, la fuerza BA me va a hacer un momento negativo. Entonces va a ser menos la fuerza BA por la distancia que hay desde el punto D hasta el punto B, que esos son 0.22 metros. Entonces lo voy a colocar acá. Más la fuerza debido al peso de la barra, que en este caso van a ser 10 kilogramos. Entonces llego 10 kilogramos por la gravedad, que es 9,81, por la distancia, que esa distancia va a ser de 0.365. Y también tenemos el peso que está sujetando la barra, que ese sería G2. Entonces ese peso es de 12 kilogramos. Entonces le sumamos los 12 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad y lo multiplicamos por la distancia también. Que la distancia va a ser 0.735 más 0.365, que en ese caso me da 1.1. Y todo eso lo igualamos a las fuerzas debido a aceleración.
Entonces, en este caso, esta barra nos dan la masa de la barra en sí. Entonces, por eso es que lo podemos hacer por este método, digamos, tomando en cuenta las fuerzas debido a la aceleración. En el caso de la barra pasada, de la barra DC, no nos dan masa tampoco. Entonces, como no tenemos masa, no podemos hacer este otro método, que es tomando la fuerza debido a aceleraciones. Entonces, eso es otro motivo por qué la barra DC se hacía que la sumatoria de momentos era igual a cero. Entonces, de acá nada más tomo en cuenta eh, la masa del peso que sostiene y de la barra. Entonces, sería 12 kilogramos por la aceleración por la distancia. Entonces, acá, digamos, después le sumo la fuerza debido a la aceleración de la barra en sí, de la masa de la barra. Y eso lo multiplico por la distancia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo sumatoria de momentos. Entonces, a cada fuerza tengo que multiplicarlo por la distancia. Entonces, ya cuando hacemos sumatoria de momentos, entonces ahí podemos despejar la incógnita de la fuerza. En este caso, digamos, acá le sumo eh, los 10 kilogramos. Entonces, acá ya me queda una sola ecuación con una sola incógnita. Y ya puedo despejar la reacción de B, que en este caso eh, la fuerza de BA va a ser igual a 568 newtons. Entonces ya encontrando esta reacción, que en este caso sería la reacción BA, que sería más o menos esta. Entonces ahora lo que podemos hacer es hacer sumatoria de momentos. Podemos hacer sumatoria de fuerzas mejor, porque sería más simple. Nada más hacemos sumatoria de fuerzas en la barra y ya obtendríamos la reacción DC. En este caso, nada más hacemos sumatoria de fuerzas y podríamos encontrar la reacción de acá de D. Entonces tenemos el peso de la barra para abajo, el peso que sostiene para abajo y la reacción BA para abajo también. Entonces simplemente sumamos todo, nos quedaría algo así. Nosotros decimos sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Y entonces decimos menos 568 más la reacción de Y menos el peso de la barra, que sería 10 por 9,81. Y le restamos también el peso que sostiene, que serían 12 por 9,81. Y esto lo igualamos a la masa por aceleración. En este caso, como estamos analizando toda la barra grande, entonces tenemos que sumar las dos masas. Entonces igual lo puedo hacer por separado, lo puedo sumar de una vez. Entonces yo digo menos la masa, que sería de 10 por 2,4. Y a esto también le resto la masa que sostiene, que sería de 12 por 2,4. Y de ahí podemos encontrar la reacción de Y, que en este caso
eh, dy nos va a dar 731 newtons. En este caso va a hacer una reacción positiva, o sea, hacia arriba, para poder sostener las otras fuerzas, que el resto están hacia abajo. Entonces, de este ejercicio, digamos, ya acá tenemos todo, digamos, encontramos dx al principio, que si hacemos sumatoria de momentos, dx va a ser igual a cx, eh, BA va a ser igual que AB, digamos, la misma reacción que está arriba sería la de abajo, y el mismo caso sería para la barra D. Entonces, ya encontrando todas las reacciones, ya tenemos todo el ejercicio, porque lo que nos preguntan son reacciones. Entonces, para tomar en cuenta acá, lo más importante en este ejercicio es saber, digamos, que la sumatoria de momentos en una parte sea debido a fuerzas externas, digamos, fuerzas como el peso o una fuerza que yo le aplique. Y por otro lado tenemos las fuerzas debido a aceleraciones. Entonces en este caso yo digo que la sumatoria de momentos va a ser igual a la sumatoria de momentos efectivos. Entonces este momento efectivo es como decir fuerzas debido a aceleraciones. Entonces acá ya tomamos en cuenta esas aceleraciones y podemos determinar todas las reacciones. También tomemos en cuenta que al principio la primera barra, más que nada, no se le hizo esto, digamos, esto de sumatoria de momentos igual a masa por aceleración o sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, debido a que esa barra no tiene peso. Nos dicen que pues no tiene peso, la única que tiene peso en este caso sería la barra grande. Entonces, eso es un motivo por qué no se hace de esa manera. Se hace sumatoria de fuerzas igual a cero o sumatoria de momentos igual a cero. Entonces, si no tengo masa, no tengo aceleración. Si no tengo aceleración, no tengo fuerza. Y si no tengo fuerza, no tengo momento. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Entonces, si no tengo masa, no tengo nada prácticamente. Entonces, por eso es que la barra DC al principio se saca con sumatoria de fuerzas igual a cero. Para este otro ejercicio, es prácticamente lo misma parte de energías que habíamos trabajado en el tema anterior, los temas anteriores, pero ahora con la polea, digamos. Ahora la polea va a tener un poco de energía. Entonces, en este caso, lo que me dicen es que la polea tiene un peso combinado de 50 libras con un radio de giro y que tiene un par de torsión. Y entonces me preguntan que determine la velocidad del cuerpo C o del embalaje, que pesa 200 libras después de que la polea ha dado 5 revoluciones. Entonces en esta parte lo que hacemos inicialmente, primero debemos de colocar la velocidad lineal de C, Vs, en términos de la velocidad angular. Entonces en este caso, vea que hay un radio de 4.5 pulgadas en la polea, desde el punto A hasta donde se gira, digamos, hasta donde está el cable. Acá hay 4.5 pulgadas. Entonces estas 4.5 pulgadas lo pasamos a pies. Entonces nada más lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos entre la velocidad angular. Y ahí obtenemos la velocidad lineal de C. Esto va a quedar como un término, digamos, para poder introducirlo en las fórmulas y después poder despejar la velocidad angular. Después de eso tenemos también la parte de eh, debemos primeramente sacarle la inercia a la polea, que se saca con esta fórmula, que es la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces me dan el peso,
que sería 50, entonces nada más lo divido entre la gravedad. En este caso estamos utilizando el sistema americano, entonces lo dividimos entre 32,2 y eso lo multiplicamos por el radio de giro pasado a pies. Entonces nada más dividimos 6 entre 12 para obtener el radio de giro en pies y lo elevamos al cuadrado. Entonces la inercia de la polea A me da que es 0.388. Entonces ya con todos estos datos digamos sacados, por así decirlo, entonces lo que hacemos es trabajar con energías. Entonces yo digo, la energía al principio me dicen que todo el sistema está en reposo. Entonces prácticamente digamos la energía al principio va a ser 0 y al final va a tener la energía debido a la polea, energía cinética, más la energía cinética del cuerpo C, que en este caso sería un medio por la masa por la velocidad de C al cuadrado. Entonces prácticamente solo tendríamos estas dos energías. Entonces lo que voy a hacer es desarrollar un poquito más estas energías cinéticas para después nada más sustituir y despejar la velocidad. Entonces aquí ya lo desarrollé un poquito más y digamos la energía cinética debido a la polea va a ser esta, que ya tenemos prácticamente todos los datos, y la energía cinética, ya este término ya lo habíamos trabajado en los temas pasados, que va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces únicamente lo que tengo que hacer es sustituir, en este caso va a ser un medio por la inercia en A, que es 0.388, y esto lo multiplicamos por la velocidad angular al cuadrado. Entonces este término va a quedar así, digamos, la velocidad angular al cuadrado, para al final despejar esta velocidad angular. Acá le sumamos un medio de la masa. Esta masa nos habían dicho que el peso era de 200 libras, entonces van a ser 200 y lo divido entre 32,2 y lo multiplico por la velocidad de c al cuadrado. Esta velocidad de c va a ser esta misma velocidad en términos de la velocidad angular, que sería digamos esta de acá. Entonces este término lo que me da sería 0,37 por la velocidad angular de c. Entonces acá igualando a 0, lo que hacemos es despejar la velocidad angular. En este caso dice que la velocidad angular va a ser igual a 0,63 por la velocidad angular de c al cuadrado, sí. Entonces ya con este término ya tenemos en sí la velocidad de c que nos preguntan, pero en este caso lo que necesito es trabajar con el ángulo, porque me dicen que él para en 5 revoluciones. Entonces esas 5 revoluciones las tengo que pasar a distancia, y esa distancia la tengo que pasar a la distancia que transmite la polea A.
porque recordemos que las 5 revoluciones son en la polea pequeña. Entonces, estas 5 revoluciones las trasladamos para ver el equivalente de las revoluciones de la polea A, y eso lo pasamos a distancia. Y ya con esa distancia ahí tendríamos un trabajo. Entonces, de igual manera, puedo despejar, digamos, trabajar con trabajo y energía, y de ahí poder despejar la velocidad angular. Entonces, lo que voy a hacer es hacer esa transferencia de, digamos, de valores de lo que gira una polea en relación a la otra. Entonces, acá lo que hice fue hacer el traslado a distancia de revoluciones a radianes. Entonces, la polea pequeña, la polea B, me gira 5 revoluciones. Entonces, eso nada más lo multiplico por 2pi para saber la igualdad con radianes. Ahora, estos radianes tengo que digamos, transferirlos a la otra polea A. Entonces, eso es una relación de radios. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, aquí lo que hice fue hacer la igualdad. Entonces, yo digo, el radio A por el ángulo A va a ser igual al radio B por el ángulo B. Y de ahí simplemente lo que hago es despejar el ángulo al que yo quiero, que en este caso va a ser la polea grande, que es el ángulo A. Entonces nada más paso a dividir el radio A y ya me quedaría despejado. Entonces la distancia, digamos, por así decirlo, la distancia transferida a la polea A es de 4pi. Entonces en la polea pequeña gira 10pi y en la grande giraría 4pi. Esto ya está en radianes. Entonces de acá, yo lo que puedo decir es que la distancia C, que en este caso es a la que queremos averiguar para el trabajo, la distancia C va a ser igual al radio C por el ángulo C, por el que en este caso, o sea, el ángulo C va a ser igual al mismo ángulo A. Porque, digamos, es la misma polea, es lo mismo que él gira. Entonces, esto simplemente, digamos, el radio C va a ser 0,375. Todo esto lo trabajamos en pies. Entonces, aquí es nada más de trabajar con pasar los datos, digamos, de pulgadas a pies. Y esto lo multiplico por 4pi. Entonces, la distancia que el peso se traslada va a ser igual a 1.5pi. Entonces, ya con esta distancia, nosotros podemos aplicar el trabajo. Entonces, el trabajo normalmente, digamos, siempre se ha trabajado con una fuerza por una distancia. En este caso, vamos a trabajar de igual manera. Entonces, yo lo que digo es que el trabajo en C va a ser igual a el peso, que en este caso esa va a ser la fuerza. Recordemos, digamos, el trabajo es una fuerza por una distancia, entonces en este caso la fuerza va a ser el peso, que va a ser eh, el peso de C por la distancia de C, la distancia que él se desplaza. Acá vamos a ponerle trabajo por el peso de C. Y esto, nada más hacemos la multiplicación. Como él va en la dirección Y negativa, lo que hacemos es ponerle un negativo nada más. Entonces va a ser menos el peso, que sería 200 libras, por la distancia que él recorre, que en este caso sería 1.5 pi. Entonces este va a ser el trabajo que la caja hace,
que en este caso si lo simplificamos más va a ser menos 350 pi. Ahora, ¿qué otro trabajo tenemos? Entonces recordemos que la polea tiene un peso y gira a una cierta distancia. Entonces de ahí podemos también sacar otro trabajo. Entonces yo digo que el trabajo debido a la polea va a ser igual al momento por lo que él se desplaza. En este caso, digamos, lo trabajamos en ángulos. Entonces yo puedo decir, él tenía un momento de 50 libras por pies. Va a ser 50 por lo que él se desplaza, que en este caso serían 10 pi. Y esto me daría 500 pi. Entonces ya con la velocidad encontrada y el trabajo también, lo que podemos hacer es trabajo y energía para poder averiguar esa velocidad. Entonces, al principio no tenemos nada, digamos, como él está parado en todo el sistema, yo digo que la energía y el trabajo va a ser de cero. Entonces únicamente tendríamos que el trabajo inicial va a ser igual a la energía final y el trabajo inicial va a ser la resta de 500 menos 350. Tuve un error acá, 200 por 1.5 me da 300, entonces voy a corregir eso. Ya acá lo corregí, entonces va a ser el trabajo inicial, yo puedo decir así, la energía más el trabajo inicialmente o en el estado 1 va a ser igual a la energía en el estado 2. Ahora, no tengo trabajo para el estado 1 porque está, digamos, en reposo, está parado todo. Y el único trabajo que tengo sería el que ya averiguamos, los pesos que se desplazan. Y el de la polea. Entonces, en este caso va a ser 500 menos 300, me va a dar 200 pi. Y la parte de la energía en el estado 2 va a ser igual 0,63 por la velocidad angular al cuadrado. Entonces recordemos que esta parte ya lo habíamos encontrado con la parte de energías. Entonces esto es la energía en el estado 2, que esta energía está en términos de la velocidad. Entonces únicamente lo que hago es sustituir acá 0,63 por eh, la velocidad angular al cuadrado. Entonces únicamente paso a dividir y lo meto entre raíces. Entonces ya aquí encontraríamos la velocidad angular. Entonces la velocidad angular sería de 31.56. Y esto lo tenemos que multiplicar por el radio para despejar la velocidad lineal. Entonces, ¿cuál es el radio en el que está la polea? Ese radio es el del centro de esta polea de acá, que va a ser la mitad de 7.5 pulgadas. Entonces 7.5 le dividimos entre 2 y lo pasamos a pies, me va a dar 0.375.
Entonces esto lo multiplicamos por 0,375, que es el radio, y esto nos estaría dando la velocidad lineal del cuerpo C, que en este caso va a ser 11,8. Y estos serían pies entre segundos. Y ya acá, digamos, ya aquí estaría determinada la velocidad que me preguntaban. Entonces, devolviéndonos un poquito, entonces hacemos energías. Entonces, acá lo único que varía, como con el tema anterior, es la parte de la energía de la polea. Entonces, la energía de la polea va a ser un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y la velocidad del cuerpo C la dejamos en velocidad angular. Entonces, todas las energías nos van a quedar en una velocidad angular igual, la misma. Para este ejercicio lo que vamos a utilizar es la sumatoria de momentos es igual a inercia por aceleración angular. Entonces este ejercicio lo que me dice es que se suelta en el instante dado, está en reposo y la barra pesa 8 libras. Entonces encuentre la aceleración angular y la reacción del punto B. Entonces en el punto A, si nosotros como que tratamos de imaginarnos el movimiento, esta parte de acá va a bajar, entonces va a haber un instante en el que la barra va a estar como acá. Entonces acá siempre va a ser como una fuerza en este punto, y desde este punto de arriba va a ser como un pivote. Entonces en el diagrama de aceleraciones lo podemos ver acá, que este va a ser la línea de ruta, digamos, por decirlo así, del punto A, y este va a ser el punto de pivote en el punto A también. Entonces nosotros lo que podemos decir es que en el punto A hay una distancia de 15 y hay un centro de gravedad. Entonces la aceleración de este centro de gravedad va a ser igual a esta distancia de 15 pulgadas por la aceleración angular. Entonces simplemente nada más lo pasamos a pies, entonces sería 15 entre 12 por la aceleración angular. Entonces ahí tendríamos la aceleración del centro de gravedad respecto a. De igual manera lo hacemos con la aceleración del punto B respecto a A. Entonces sería 30, que sería toda la distancia desde el punto A hasta el punto B, y lo pasamos a pies y lo multiplicamos por la aceleración angular. Entonces ya tendríamos la aceleración la aceleración del centro de gravedad respecto a A y la aceleración del punto B respecto a A. Entonces al final yo puedo determinar la aceleración de A mediante un triángulo de aceleraciones. En este caso, digamos, esta aceleración de acá va a ser esta aceleración de acá, pero nosotros lo único que tenemos es la aceleración de A con respecto a B. Entonces, de igual manera, como cualquier triángulo, yo con un cateto y con un ángulo puedo encontrar la hipotenusa y el otro cateto. Entonces simplemente va a ser lo mismo. Yo lo que hago es multiplicar, digamos, A por la aceleración de A por coseno de 30 es la aceleración de B respecto de A. Entonces ya esta aceleración ya la conocemos. Esta de acá ya la conocemos. Entonces al final despejo y obtengo
que la aceleración de A es de 2.88 por la aceleración angular con un ángulo de 30 grados, porque él va bajando acá. Y podemos hacer lo mismo con la aceleración del punto E. Entonces, para encontrar esta aceleración del punto E, nada más agarro la aceleración de B respecto de A y la multiplico por la tangente de 30 y ya encuentro la aceleración de B, que en este caso sería 1.44. Entonces ya tengo la aceleración de A, la aceleración de B con respecto de A y la aceleración de B, o sea, todo el triángulo, ya encontramos todo el triángulo. Entonces ahora para sacarlo desde el centro de gravedad es hacer la suma de la aceleración de A más la aceleración del centro de gravedad con respecto de A. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos la aceleración angular desde el centro de la barra. Entonces, de acá tenemos que despejar la aceleración de X y la aceleración de Y. Entonces, de igual manera, yo sé, digamos, que la aceleración de A es 2,88 y la aceleración del centro de gravedad con respecto a es 1,25. Entonces, a estas magnitudes le saco el vector en X y en Y obtengo los datos de la aceleración de X y la aceleración de Y. Entonces ya con estas aceleraciones en X y en Y, ya se nos va a hacer más simple poder encontrar la aceleración angular. Entonces en este caso lo que hacemos es hacer otro diagrama para tomar en cuenta las reacciones del punto A y el punto B, y eso lo igualamos a la masa por aceleración más la inercia por la aceleración angular. Entonces recordemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la inercia por la aceleración angular. De igual manera va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces en este caso ocupamos la inercia. Entonces la inercia es una fórmula, digamos, la aplicamos. Ya nos daban el peso y nos daban el largo. Entonces de acá encontramos la inercia. Y ya con la inercia podemos hacer sumatoria de momentos. Entonces de igual manera, yo digamos en el lado izquierdo el único momento que va a tener va a ser el peso de 8. 8 es una fuerza y esto lo multiplicamos por la distancia que hay en este punto, el punto E. Entonces esta distancia es como un punto de centro instantáneo, por decirlo de alguna manera. Entonces donde yo tengo las reacciones, desde este punto va a salir. Entonces el peso de la barra me va a hacer un momento. Entonces sería este peso de 8 libras por esta distancia. Esta distancia es de 1,44, que eso lo sacamos con la misma distancia de la barra y este ángulo. Entonces acá multiplicamos por 1,44 y todo eso va a ser igual a la inercia por la aceleración angular más la masa por la aceleración X más la masa por la aceleración en Y. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Entonces más o menos así me quedaría lo que sería la sumatoria de momentos. Ahora recordemos que esto es la aceleración lineal. Ahora la tenemos que cambiar por la aceleración angular. Entonces de ahí va a salir la aceleración de Y y la aceleración de X que habíamos encontrado.
esta y la otra que también habíamos encontrado. Entonces, a la hora de sustituir en estas dos variables, entonces me tiene que quedar de la siguiente manera. Entonces acá, sustituyendo la aceleración lineal por la aceleración angular, entonces sustituimos nada más y nos va a quedar multiplicado al cuadrado, digamos, elevado al cuadrado por la aceleración angular. Entonces de acá podemos despejar la aceleración angular. Entonces nos quedaría 11,54 va a ser igual a 1,035 por la aceleración angular. Y acá resolvemos para la aceleración angular y encontramos que la aceleración angular es 11,15. Esto sería pies entre segundo al cuadrado. Entonces, para hacer un poquito como un resumen de esta parte, entonces lo que hicimos fue hacer sumatoria de momentos en el punto E para poder tomar en cuenta el peso de la barra y también tomar en cuenta lo que es la aceleración angular y las aceleraciones lineales. Entonces de ahí hicimos la ecuación, la igualdad, y encontramos la aceleración angular. Ahora, de la sumatoria de momentos en el punto A, yo puedo encontrar las reacciones. Entonces yo digo, la sumatoria de momentos en A va a ser igual a la sumatoria de momentos en A efectiva. Entonces yo acá digo que la reacción B por 2,5, que es la distancia, va a ser igual a menos la inercia, porque va a girar en sentido contrario, por la aceleración angular, más la masa por aceleración de x por 1,25. Entonces aquí lo que hacemos de igual manera es podemos sustituir los valores y podemos sustituir en esta aceleración la aceleración angular. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces acá lo único que hicimos fue sustituir la aceleración lineal por una aceleración angular. Entonces ya todo me va a quedar sustituido, únicamente voy a tener una incógnita. Entonces de acá saco que la reacción de B va a ser igual a 1,15 newtons hacia la izquierda. Entonces acá tengo que poner la dirección y de ahí estaríamos resolviendo. Aquí, digamos, este ejercicio yo sé que la parte de aceleraciones es un poquito complicada, hay que tener un cuidado acá, más que nada en esta primera parte, porque sí cuesta entender desde el dibujo. Entonces, de igual manera, nosotros vamos a hacer más ejercicios de este tipo. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es las aceleraciones relativas también para este tipo de ejercicios y tomar en cuenta las aceleraciones en X y en Y de cada cuerpo, porque digamos en este caso esta barra tiene un peso, entonces en X y en Y
Si yo tengo una aceleración, entonces por ahí voy a tener una fuerza y también voy a tener un momento. Entonces tengo que tomarlo en cuenta. Y de igual manera, tomar en cuenta lo de la inercia por la aceleración angular. Esta parte por acá. Que al final todo se me tiene que quedar en la misma incógnita. Que en este caso sería la aceleración angular. Entonces, principalmente el trabajo de aceleraciones de la primera parte es como para llegar a, a la aceleración X y la aceleración en Y para poder tomarlo en cuenta en la sumatoria de momentos. Entonces, igual esta primera parte yo sé que es un poco complicada, es nada más de tener cuidado, pero recordarles que también vamos a hacer otros ejercicios de este tipo para que también los tengan de ejemplos.